Okay, yo, R&P Productions, Mackenzie, yo, para los privados de libertad, yo. Check, son las 6 de la mañana mientras me despierto. Ya no tengo sentimiento ni noción del tiempo. Es otro día más con el mismo sufrimiento. Cuando escucho un maldito que grita, llegó el recuento. Así comienza el día a nivel penitenciario. Pinto y huevo duro es lo que receta el adversario, pues nunca se ven políticos, solo se ven sicarios. Conocí el menosprecio y la falta de aprecio. Estando en prisión, todas las cabezas tienen precio. Te clavan el punzón si faltas el respeto. Por eso cuida bien tus gestos y tu dialecto. Mentes monstruosas encerradas y sus manos nunca fallan. Hasta el soldado más fuerte pierde la vida en batalla. Hay que ser inteligente, espalda pegada a la malla, para que no sea tu madre la que llore en la mañana. Es lo que se vive en el centro penal. No cualquier persona lo logra aguantar. Son cosas que en la vida tú tienes que pasar, para así cualquier apoyo saber ahora valorar. Es lo que se vive en el centro penal. No cualquier persona lo logra aguantar. Son cosas que en la vida tú tienes que pasar, para así cualquier apoyo saber ahora valorar. El amor y la amistad no existen en ese mundo. Guarda lo que amas en tu alma muy profundo. Se hace larga la fila de pie casi todo un día para escuchar a tu madre tan solo por un segundo. Lo que más espera un preso es su libertad. Pasan meses, pasan años y preguntan cuánto más. La gente que está a tu lado dicen que no durarás estando en la calle, porque tu maldad no saciarás. Estoy desesperado por salir de este infierno. Activé mi lado malo y perdí mi lado tierno. El tiempo pasa y no reacciono. Me busco y no me encuentro. Le pido a Jehová del cielo que se acabe este tormento. Injusticias, he estado en la cárcel a menudo. Intentar ser alguien recto, esto es espada y esto es escudo. Te ponen a prueba, navajas hasta en tus venas y te quitan lo preciado, aunque suene un poco crudo. El aseo aquí se paga igual que las llamadas. Si no tienes cómo hacerlo, a nadie le interesa. Si te metes en problemas, allá tú si te resbalas. No lo pensarás dos veces para brincarte en la cabeza. A ese tipo de personas no les deseo el mal. Agradezco a mi familia que a mi lado siempre está. Tengo el corazón dolido por todo lo cometido. Estoy muy arrepentido y sé que Dios me ayudará. Es lo que se vive en el centro penal. No cualquier persona lo logra aguantar. Son cosas que en la vida tú tienes que pasar, para así cualquier apoyo saber ahora valorar. Es lo que se vive en el centro penal. No cualquier persona lo logra aguantar. Son cosas que en la vida tú tienes que pasar, para así cualquier apoyo saber ahora valorar. El delito que me iban a acusar era inocente, pero sé que varias veces le hice daño a mucha gente. Ahora busco la manera de ser alguien diferente y no dejarme engañar por los designios de mi mente. De noche y de día le doy gracias a Dios. Quizás salvo mi vida de algo mucho peor. He aprendido a ser humilde y no sentirme superior. Cuando hago obras correctas conmigo estoy mejor. Espero que jamás vuelva a estar en prisión. Creo que con todo ese tiempo he aprendido la lección. Abrí más mis ideas y obtuve inspiración, para que todos escuchen la realidad de una canción. Conozco la traición en su máximo esplendor. Me ha partido el corazón lo que era un supuesto amor. El confiar en mí no existe, creo que eso es un error. Ya sané mis cicatrices y ahora me siento mejor. Muy buenas noches, amigos y amigas de Tras las Rejas. Mi nombre es Miguel Alejandro Gutiérrez Pizarro y como siempre es de verdad un honor, un privilegio compartir con ustedes un programa especial de Tras las Rejas, como siempre, hecho con muchísimo cariño para llegar a sus hogares y de sus familias, y que ustedes puedan compartirlo en casa, con sus seres queridos, por supuesto con la gente de la comunidad, con sus hijos y demás. Todas las semanas traemos temáticas diferentes, dándole voz y espacio a aquellas personas y a sectores sociales que son normalmente marginados. Hoy el programa trata de las personas de la tercera edad, de nuestros ancianos, nuestros adultos mayores, ciudadanos de oro, aquellos que son nuestros padres, abuelos, tatarabuelos, etcétera, que, sea como sea, hay que darles un lugar especial en nuestra sociedad. Sea como sea, se los vuelvo a repetir, porque puede sentirse agresivo. Al contrario, es que tienen todo el derecho a que les demos el respeto, el espacio debido y sobre todo la sensibilidad. Hoy este programa de Tras las Rejas está dedicado a estos adultos mayores que hicieron patria y que hacen que el país que hoy tengamos
lo podamos disfrutar gracias al esfuerzo que ellos hicieron. Esto es como una carrera, la carrera de los relevos. Ustedes saben que en el atletismo existe esta modalidad en que se van pasando la estafeta de un corredor a otro después de dar un número de vueltas o de recorrer una distancia. En este caso, nuestros abuelos recorrieron una distancia y se la entregaron a nuestros padres. Nuestros padres lo hicieron con nosotros y nosotros lo haremos con nuestros hijos y así sucesivamente. En el caso de nuestros abuelos y nuestros padres que ya están en la tercera edad o llegando a esta, nuestra obligación como hijos es honrarlos, respetarlos, cuidarlos y sobre todo amarlos. Y en esta situación actual, lamentablemente, se les han violado una serie de derechos que hoy vamos a tratar en este programa, haciendo conciencia para que usted, amiga y amigo, tomen los cuidados necesarios porque todos nosotros tenemos algún integrante, sea familiar político o familiar consanguíneo o algún vecino que es persona de la tercera edad o ya está llegando a esta y que además debemos reflexionar el rol que le debemos de dar a las personas de la tercera edad y que no los marginemos. ¿Por qué? Porque por una extraña razón se nos olvida que ellos no son simplemente una estadística, no, son nuestra familia. Y vamos a ver formas de violencia que ellos viven, formas de prisión que también ellos viven, y también muchas de las vulneraciones que ellos sufren dentro de una sociedad que es agresiva y violenta en contra de ellos. Vamos a comenzar este programa Tras las Rejas comentando del video que fue lo que inició nuestro programa. Este video, que es de una campaña internacional española, podemos notar que durante el COVID y este tema de la pandemia, sucedió que las personas de la tercera edad quedaron más vulnerables de lo que ya eran. Y vamos a ver cómo es normalmente que la sociedad coloca a la persona de tercera edad, por lo menos en Costa Rica. Usted pudo haber trabajado 60, 50, 40 años de toda su vida y llega un momento en que la sociedad le dice, tiene que descansar. A veces es de manera muy grosera, a veces de manera un poco concha, a veces simplemente se le desprecia o se le considera que ya está pasado de moda o que ya no tiene fuerzas para servir. Pero la juventud no es un tema de edad, es un tema de corazón, de voluntad. Pero bueno, el tema está en que llega algún momento y hay que tener este rol de tercera edad. Costa Rica, hasta hace pocos años, la tercera edad no se le daba tanto espacio, entre comillas, y simple y llanamente se veía como un sector más de la población, pero había un gran respeto hacia las personas de la tercera edad. Los que pintaban canas se respetaban, especialmente en estos roles en donde papá y mamá, y lo que decía papá y mamá, se obedecía. Y los padres se convirtieron en los ejes de estas familias y la familia en general, en el sentido de que esa voz cantante de respeto y de autoridad que llegaba hasta los últimos días, normalmente cuidados por una hija o por un hijo. Normalmente en este rol machista que nosotros conocemos que ha sido la sociedad costarricense, se le daba esa designación a las mujeres de la casa. Entonces, si tenía una hija o dos hijas, entonces papá y mamá terminaban con esa hija o dos hijas hasta los últimos días y normalmente esa hija quedaba solterona por alguna extraña razón. Ese era lo que se acostumbraba y lo que era muy común antes. Algunos casos todavía se repiten. Luego, con este rol de que las familias se fueron desintegrando, que además de esto, la gente vio más por su
interés personal antes de cuidar a su familia, y si esta división que todo el mundo se pelea por todo, entonces hizo que las personas mayores fueran siendo relegadas. Y muchas personas mayores, en este caso tercera edad y demás, fueron consideradas como un estorbo en casa, un mueble más. Cuidado y no, nada más la visita de domingo para que llegaran y la pusieran a ese ser familiar, a esa persona de la tercera edad, a cocinar, para que llegaran los hijos a comer, nada más, y a visitar a papá y a mamá, nada más para cumplir. Y eso también, con este tema social actual, ha hecho que los jóvenes y que las nuevas generaciones piensen más en el rol de trabajo. ¿Qué significa este rol de trabajo? Que simple y llanamente la mujer tiene que trabajar con tantas obligaciones monetarias que tenemos en esta sociedad actual y que pues obviamente no puede dedicarse a cuidar a personas de la tercera edad. Igual en el caso de los hijos. Entonces, ¿qué sucedió? Que muchos fueron a lo que conocemos los asilos y otros más fueron pues, a ciertos lugares a ser cuidados por otros. Otros simple y llanamente los mandaron a la calle, pero no sin antes firmar para que les quitaran sus propiedades. Esa forma de violencia patrimonial es muy común en la Costa Rica actual, que los señores mayores son importantes o valen en ciertas familias, mientras les sacan la propiedad, les sacan la casa, les sacan los bienes, las herencias se reparten desde antes y ya cuando no le tienen nada que quitar al pobre anciano o la pobre anciana, lo hacen lanzado inclusive a la calle. Vemos personas de la tercera edad que a pesar que tienen hijos con buenos brazos e hijas con buenos brazos, no hay quien los cuide. Hay muchos que pasan en la soledad absoluta en los últimos años de su vida e inclusive pasan en asilos, en el mejor de los casos, casi por asistencia social. No porque algún hijo o hija los haya colocado ahí y que sea responsable de su manutención, sino que simple y llanamente los desecha. Dentro de este fenómeno más actual, vemos cosas tan particulares como en la pésima tradición que se ha hecho de que en diciembre, ¿sí? En diciembre, mientras la gente reparte regalos, se preocupa por el aguinaldo, se preocupa por gastar en licor, en aparentar la mejor ropa, por esto y lo otro. Algunos, para que no les estorbe más, y lo coloco en tema entre comillas, porque eso es lo que piensan en realidad, colocan a su persona de la tercera edad, su papá o su mamá, ¿sí? A la sangre de su sangre, a la carne de su carne, en un hospital y los abandonan. Vemos cómo pasan las noticias en diciembre, que quedan 2, 3, N número de personas de la tercera edad en hospitales abandonados. Y esos hijos y esas hijas, si te vi, no me acuerdo. Bueno, con situación contradictoria, ¿verdad? Porque cuando esos papás cuidaron de esos hijos, los chinearon y se sacrificaron al 100%, tal vez con la humildad más absoluta y tal vez con labores del campo, tal vez lavando ajeno, qué sé yo, con todo tipo de sacrificios esos papás hicieron de todo por sus hijos, pero sus hijos lamentablemente no les responden en el momento ideal ni el momento exacto. ¿Y qué pasa entonces en este tema de la pandemia? Que todas estas personas han quedado vulnerables. Algunos siendo cuidados por unos, como suena, cuidadores, que puede ser el rol de un hijo, el rol de alguna institución, llámese asilo, o puede ser perfectamente el caso de una persona que le pagan, ya sea un tema de un asistente, en este caso de personas de la tercera edad, que inclusive ya se ha hecho más común este tipo de profesiones, y que estos cuidadores se encargaron durante la pandemia de dejar a las personas literalmente enclaustradas.
¿Por qué? Porque se les veía como un grupo de riesgo de morir por el tema de esta situación médica manejada por el discurso oficial. Vamos a ver. Resulta que muchos de estas personas les prohibieron el acercamiento humano hasta con sus hijos. Y algunos hijos dijeron, qué bueno, ya con esto de la pandemia, mejor ya no voy a donde papá ni los domingos, que nada más se presentaban los domingos o los feriados o en los cumpleaños o en la Navidad, para luego entonces desaparecerse completamente bajo el pretexto de no querer infectarlo de COVID. Y entonces esas señoras, esos señores quedaron con una crisis de este tipo emocional. ¿Por qué? Porque muchos están pasando por ¿cuál factor? Por la depresión de quedar solos. Porque todos los familiares desaparecieron. Muchos familiares desaparecieron. Y entonces el factor de riesgo humano, pongámoslo así, sanitario, resulta que también ahora tenemos una crisis que es también sanitaria de índole psicológico y de índole psiquiátrico en muchos casos. Pero también ahora vemos con el tema de la tercera edad, que la tercera edad tiene un componente importante para todos nosotros, que es la vulnerabilidad inclusive física y a veces motora. No tienen la misma capacidad, por obvias razones, inclusive por un factor de edad, que para desarrollar ciertas actividades y necesitan asistencia. Y esa asistencia no es un favor, es algo justo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que algunos no están dispuestos a dar esa asistencia. Asistencia, por ejemplo, para tomar el baño, para cambiarse de ropa, para prepararse los alimentos, hasta para ir a la clínica, etcétera, 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 etcétera. Entonces, durante la pandemia, todos estos señores de la tercera edad que estamos hablando quedan solos. Y vemos una política institucional que le dice a los jóvenes, este es el grupo que va a tener mayor riesgo, hay que encerrarlos, enclaustrarlos, meterlos como si fuera una pieza de museo. Que nadie los toque, que nadie los vea, que nadie los abrace. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Porque entonces resulta que el mal salió peor que la enfermedad. Y lo que produjo, en este caso, la supuesta solución. Muy bien. También otro factor está en la violencia que sufren estas personas, dado su vulnerabilidad. Pongámosle que no quedaron solas, pero la única persona que las cuida queda sin supervisión. Porque los demás no están interesados en la temática. ¿Y qué significa? Que cuando es una persona vulnerable, tal vez que no tenga el habla, o que tenga tal vez una situación como Parkinson o Alzheimer, u otro tipo de situación médica, no tiene cómo defenderse. Y queda a disposición de las personas que son sus cuidadores. Y si esos cuidadores no son supervisados, pueden acontecer abusos. Y sí, han acontecido abusos. Dentro de la métrica de la violencia, el CONAPAN hace años, porque el tema no está tan actualizado a las estadísticas, refería de 300 denuncias de violencia hacia las personas de la tercera edad, que obviamente es un número que es mucho mayor, porque no todas las cosas son denunciadas, porque no hay capacidad en cierto modo de las víctimas muchas veces de denunciar y hay miedo de las víctimas. Hay papás que tienen miedo de ser agredidos por sus hijos, por sus cuidadores, por sus nietos, por las personas que están al lado de ellos, que deberían ser los que les brinden amor, y más bien lo que les dan son acciones de violencia y golpes. Y eso se convierte en una cárcel para ellos. Vamos a ver, por ejemplo, dentro de esta dinámica de las personas de la tercera edad, lo que implica no poder salir de su casa. Muchos los obligaron durante este tema de los 2 años que tenemos con esta situación del COVID-19 a quedarse en casa permanentemente.
O sea, terminantemente prohibir salir a la acera. Muy bien, entre comillas, es muy bien. Y resulta que hay cosas más importantes que también son necesarias para la salud. El sol produce la vitamina D, el aire, la parte emocional, como lo hablábamos, también la compañía, la parte de la autoestima de cada uno de ellos. Y, o sea, las personas no solamente es el hecho de encerrarlas en una burbuja, como seres sociales. Pero bueno, a pesar de esa situación que han vivido, hoy sabemos que ya se han tomado medidas con el tema de esta inoculación masiva y otras cosas, que ya podríamos hablar de cierta normalidad. Y esta normalidad, lo que quiero decir, debería ya permitir que estas personas que han recibido hasta inclusive 3 dosis y ya les van a poner una cuarta dosis, puedan tener una vida más o menos normal. ¿Y eso qué significa? Interacción social, cuidados de sus seres queridos, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, ¿qué sucedió en los asilos de ancianos? Lo que sucedió en muchos asilos de ancianos fue que durante meses no llegó más voluntarios, no llegaron personas externas, y estas personas de la tercera edad tuvieron que pasar a expensas de sus cuidadores durante meses. Lo invito a que usted vea, por ejemplo, en YouTube, haga una búsqueda simple y sencilla de violencia en contra de las personas de la tercera edad en las casas de asistencia, en los asilos de ancianos o en los mismos hogares. Le van a aparecer N número de videos de violencia absolutamente soez, grosera, aberrante en contra de las personas de la tercera edad. Y usted me dirá, ¿eso ocurrió en Costa Rica? También ha ocurrido en Costa Rica. Las denuncias se han interpuesto. ¿Y qué es el problema? Que no hay concientización. Y por eso este programa va a hacer la concientización hoy. Yo quiero hablarle a su conciencia. Todos tenemos una persona de la tercera edad cercana. Y por eso tenemos que tomar conciencia de lo que está sucediendo. En ese sentido, el programa de Tras las Rejas hoy hace esa reflexión. Y van a ver en nuestra segunda parte qué es lo que está pasando en Costa Rica, en los asilos de ancianos, en los hospitales y en los hogares. Vamos a una pausa comercial y iniciamos con un video justamente de una denuncia del Carlos María Ulloa, que es el asilo de referencia de San José. ¿Y qué es lo que está pasando ahí? Hasta violaciones se habla. Violaciones, sí, señores, en los hogares de ancianos. Terrible, sí, terrible. Sociedad, debemos reaccionar. Aquí hemos hablado de violencia en contra de los niños, en contra de las mujeres, las adicciones, lo que sucede en las cárceles. Este programa ha hecho el esfuerzo de educar al costarricense y de concientizarlo. Lo que vemos en nuestras tablets, especialmente en nuestros teléfonos, y que dedicamos horas de horas en el día a perder el tiempo muchas veces en redes sociales, nos alejan de la realidad que vive, por ejemplo, nuestro abuelo que está a la par de nosotros, lo que vive el vecino del frente, lo que vive la señora del lado, lo que vive la mamá nuestra, o lo que vive simplemente el ser humano que está en un asilo de ancianos. Tenemos en este momento gente en camas, en los hospitales y especialmente el Banco Cervantes, que hace un gran esfuerzo y todo el mundo reconoce que es un lugar especializado para las personas de la tercera edad y que hace un gran esfuerzo los médicos, pero de nada vale si las familias no reaccionan, si las familias abandonan a las personas de la tercera edad, si las familias simple y llanamente dicen, ese problema no es mío,
y que nada más se preocupan por reunirse en los eventos sociales, que son dos por naturaleza. En la muerte de alguno de los parientes y en la boda de alguno de los parientes. Y si muere papá o mamá que va a dejar herencia, después de ese evento, que sería en este caso el entierro de ese ser amado, entre comillas, lo que muchos hacen es pelearse hasta el último plato que tenía el pobre señor o la pobre señora. Cuando estaba en vida no ayudaba en nada a su cuidado, pero cuando muerto llora hasta la cuchara que comía el señor. Qué mal estamos como sociedad. Qué mal estamos. No lo digo ni juzgando a nadie, lo digo para que todos reaccionemos. Vamos a una pausa comercial entre las rejas. Ya regresamos con el video, después de la pausa comercial, de lo que sucede, la denuncia que nos están interponiendo, está interpuesta a través de RPTEL, que damos los créditos, en este caso este canal de televisión, en donde se dice claramente las barbaridades que están ocurriendo en el Carlos María Ulloa. La cárcel, entre comillas, podríamos decir, de los señores de la tercera edad. ¿Cuántos están obligados a estar ahí? Porque sus familias no pueden, entre comillas, atenderlos. Pero cuando se hablan de testamentos, cuando se hablan de bienes, cuando se habla de sucesiones, cuando se habla de mortuales, cuando se habla de dejar pensiones, ahí llegan varios a pedir la mano. Ahí muchos ponen el pie al frente, ¿verdad? Ahí sí se acuerdan de papá, ahí sí se acuerdan de mamá, ahí sí se acuerdan de abuelita, ahí sí se acuerdan de abuelito. Vamos a esta pausa comercial y ya regresamos. Muy buenas noches.
¿Sabía usted que nosotros los adultos mayores somos un grupo de doble riesgo en esta crisis sanitaria? Actualmente, la situación de los adultos mayores es crítica, debido a que se encuentran en una condición de doble riesgo. Primero, porque son los más vulnerables frente a la crisis sanitaria. Segundo, porque dada la situación de confinamiento, los adultos mayores con mayor dependencia o que requieren más cuidados podrían estar más propensos al maltrato de parte de sus cuidadores directos. Según Naciones Unidas y la OMS, el maltrato hacia el adulto mayor se puede definir como un acto único o repetido que causa daño o sufrimiento a una persona de edad, o la falta de medidas apropiadas para evitarlo, que se produce en una relación basada en la confianza. Puede adoptar diversas formas, como el maltrato físico, psíquico, emocional o sexual, y el abuso de confianza en cuestiones económicas, como también puede ser resultado de la negligencia, sea esta intencional o no. En muchas partes del mundo, el maltrato de los ancianos pasa casi inadvertido, se suele ocultar y no es fácil de detectar. Hasta hace poco, este grave problema social se ocultaba a la vista del público y se consideraba como un asunto esencialmente privado. Los principales factores de riesgo del maltrato son la sobrecarga física o emocional del cuidador, la depresión, la enfermedad mental, la enfermedad física crónica del adulto mayor, la dependencia del adulto mayor en el ámbito económico, el aislamiento social e incapacidad del cuidador para soportar emocionalmente los cuidados. El maltrato hacia una o un adulto mayor puede surgir y es importante que quienes estamos relacionados directa o indirectamente con ellos logremos visibilizarlo como un primer paso para prevenir su aparición. Juntos podemos prevenir la violencia hacia el adulto mayor. Marielos y don José son dos asociados del hogar Carlos María Ulloa y creen que lo más sano es que la junta directiva y la presidenta del hogar, Lisbeth Quesada, renuncien a su cargo, porque los cuestionamientos y las decisiones, según ellos, están poniendo en riesgo a los adultos mayores que residen en el hogar. Pero que lo hagan efectivo, porque doña Lisbeth ahorita va a salir así con su verbo que tiene, hablando un montón de cosas que en realidad convence a la gente, pero lo que ella habla son puras mentiras, porque ella está cometiendo muchos errores como administradora. Conozco muy bien los procedimientos del hogar, ¿verdad?, hacia los adultos mayores y en el tema administrativo. Simplemente cuando hubo cambio de junta directiva, yo no estaba como muy de acuerdo, ¿verdad?, en ciertas cosas como se daban e incluso como se trataba al mismo personal. A través de un comunicado de prensa enviado el sábado, el hogar informó que en la primera semana de este mes de junio, el equipo médico realizó pruebas de orina y detectaron una supuesta violación sexual contra dos interinas. Es cierto que sí se hacen exámenes de rutina a todos los adultos mayores, no a la misma vez, sino conforme lo agenda el médico de empresa, pero también pudo haber sido, que creemos que pudo haber sido por alguna denuncia del personal e incluso del mismo adulto mayor, ¿verdad? Porque hay un doctor que hace lo que le da la gana y no solamente el personal que está ahí adentro. Ahí despiden a personal que está en contra de las reglas y las disposiciones tanto de la doctora como el doctor de planta. Hay muchísimo personal que está en este momento, que han sido despedidos, que también están muy molestos por la situación porque no se les paga. Doña Marielos tenía 21 años de trabajar para el hogar, pero hace 1 año y medio la despidieron. Ella considera que no pudo acomodarse con las nuevas decisiones de la junta directiva. Le solicitamos una entrevista a Quesada, pero nos dijo que estaba fuera de San José y que la junta directiva decidió no entorpecer de ninguna manera la investigación. Volvemos a Tras las Rejas en este programa del especial del 3 de mayo del año 2022. Muchísimas gracias por su compañía, por su preferencia. Bueno, estamos en esta temática de las personas de la tercera edad.
al cual le damos nuestro homenaje, sentido homenaje y caluroso homenaje para todos ellos que han forjado patria, que se han esforzado con sus manos en el campo, en el hogar, en las diferentes tareas, por darnos un mejor país. Inclusive muchos profesionales hoy son profesionales gracias a que ese papá, esa mamá, ese señor, pues dio un gran esfuerzo. Tal vez no consiguió él a nivel personal, tal vez terminar la escuela o el colegio, pero sus hijos y sus nietos se hicieron profesionales. Y es una sociedad costarricense de hombres y de mujeres de hierro que pues debemos cuidarlos, debemos no solamente de dientes para afuera, sino que realmente de comprometernos con estos seres tan especiales, tan bondadosos y que los distinguimos porque siempre transmiten esa alegría y ese amor a cada uno de nosotros y que nos enseñan mucho. Tenemos tanto que aprender de las personas de la tercera edad. Qué bonito que las sociedades como Japón, que hay un tema de un respeto absoluto hacia estas personas y que inclusive su experiencia es aprovechada en centros educativos, en diferentes espacios públicos para interactuar con las nuevas generaciones y que las nuevas generaciones aprendan de la lección de vividas y digamos, la universidad de la vida que pues que tienen en sus marcas, en este caso, en las personas de la tercera edad, ¿verdad? Y qué bonito sería eso, ¿verdad? Que haya esa interacción. Cuánto nos gustaría que toda esta temática de valores sociales, de valores como la familia, el respeto mutuo y demás, sea enseñada en los centros educativos por las personas de la tercera edad. ¿Cuánto ganaríamos con eso, verdad? Y que los jóvenes y los niños también puedan interactuar en los asilos de ancianos con ellos y que haya toda una dinámica de compañerismo y de crecimiento mutuo. Sería hermosísimo, de verdad que sí. Bueno, vamos al tema de estadísticas previo a la denuncia que ya ustedes lo pudieron ver y que puede causar zozobra y molestia. La verdad es que causa eso e indignación, por supuesto. Vamos con un poco de estadísticas. La gente dice, ¿para qué me preocupo si no voy a llegar a ser viejo? No es un asunto mío, etcétera, etcétera, etcétera. Ven la vejez como algo lejano, como que algo que nunca los va a afectar, nunca van a llegar a ser personas de la tercera edad, etcétera. Entonces, como no es un asunto propio, creen que van a ser jóvenes de 15, 16, 17, 20 años toda la vida, lo cual pues obviamente es un engaño. El tiempo no perdona y por supuesto que vamos a llegar todos a la vejez, es un hecho. Si no es que Dios nos manda a llamar antes. Pero el tema está en que debemos entrar en conciencia de que hay delitos y violaciones a leyes de la República cuando abandonamos a las personas mayores. Vamos a ver algunos de los más importantes. Por supuesto, el abandono incapaz. Hay personas que han abandonado a personas de la tercera edad en grado de incapacidad absoluta, que están, por ejemplo, en cama, que están, por ejemplo, en silla de ruedas, etcétera. Y eso es un delito. Y eso implica inclusive cárcel en su momento. También el tema de la violencia en las diferentes formas, psicológica, sexual, física y patrimonial. Y voy a insistir en que todas obviamente ocurren. Por supuesto, vimos que hasta en un centro de cuidado, que en este caso un asilo, que están hablando hasta sexual. Es increíble que haya ese tipo de actos, pero sí, suceden en contra de las personas de la tercera edad. Pero vamos a ver, ¿qué es lo que estamos aquí preocupándonos especialmente? Las personas de la tercera edad normalmente tienen una situación vulnerable. Hay roles de poder. ¿En qué sentido? De que si ellos no tienen la completa autonomía o no pueden desarrollar sus actividades por sus propias fuerzas, necesitan la ayuda de otro. Y ese otro va a ejercer un rol de poder sobre ellos. ¿Y qué significa? Muchas veces la agresión física, que no les faciliten, por ejemplo, sus medicamentos, o, por ejemplo, que los tengan medicados todo el día para que pasen durmiendo,
o que les restrinjan su libertad de movimiento, que no los dejen ir a un lado o al otro, que les quiten la pensioncita, ¿verdad? Que vayan al cajero automático y le saquen nada más la platita y que para esa persona que es su pensión no les den nada. Eso sucede en Costa Rica. En la Costa Rica de hoy sucede eso. Que, por ejemplo, sus bienes, sus propiedades, su casa, se las quiten por un hijo que es un tortero o una hija que es una tortera, porque los hijos o las hijas quieran administrar los bienes como si fueran bienes propios. Le quitan todo a estos señores mayores, inclusive nada más les dan un cuarto en cuanto muere, que también eso sucede en Costa Rica. La violencia patrimonial de que fírmeme este papel, mamá, fírmeme este papel, papá, y lo que le están firmando es el traspaso de los bienes. Todo ese tipo de cosas ocurren en la sociedad actual. Y otras peores. Y bueno, todas esas son formas de violencia, por supuesto. La violencia también puede ser institucional, cuando las personas son llevadas a los centros médicos y no se les da la preferencia de vida. Por supuesto, cuando no se respeta la ley 7600. Cuando pasa un autobús y no quiere subirlo. Cuando, digamos, por ejemplo, va en una acera y nadie lo ayuda. Cuando cae y nadie lo ayuda, es capaz ni siquiera de levantarlo, etcétera, 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 etcétera. Nos hemos dado cuenta inclusive de personas de la tercera edad que están vendiendo literalmente papas en las calles, chicles en las calles y algunos otros que andan en indigencia, relacionándolos a factores como el alcoholismo, etcétera, que por alcohólicos están ahí, que por borrachos están allá, pero tienen familia, todos ellos tienen familia. Y ese es un tema importantísimo que todos debemos entender. La familia costarricense tiene que entrar a un cambio en sus denominaciones y sobre todo en las responsabilidades de que cada uno debemos asumir. Si papá cuidó de mí cuando era grande, en este caso él y yo pequeño, yo tengo la obligación de cuidarlo a él cuando yo sea grande y él tal vez esté en una situación de pequeño. ¿Y qué significa esto? Muchas veces va a implicar que cada uno de nosotros tengamos que hacer lo que hacían nuestros padres con nosotros. ¿Cuántos de nosotros nos cambiaron mantillas? Algunos más jóvenes les cambiaron los pañales. Y hoy, muchos señores de la tercera edad tienen que usar pañales. Y necesitan personas que lo asistan con eso. Y algunos dirán, eso no me toca a mí. Claro que le toca a usted. Si su papá o su mamá o su abuelo o su abuela, etcétera, no hubieran hecho esa labor tan tesonera, usted no sería la persona que hoy es. Igualmente pasar el tiempo. El hecho de dar el amor de manera incondicional. Todas esas cosas debemos esforzarnos. Vamos a ver. Hay un factor que les encanta ahora a la sociedad actual, es decir, entre más rápido mejor, el menor esfuerzo, etcétera, etcétera, etcétera. Pues resulta que cuando llegamos a veces a las visitas familiares a donde nuestros abuelos, todo el mundo está pegado en el teléfono y a lo mejor abuelo o abuela o el señor de la tercera edad que esté en casa se queda hablando solo y los vamos apartando, colocándonos en la mecedora de al lado, en el sillón del fondo, a la par del tele, como si fuera una fotografía, hasta que llegue el momento en que nos dan la noticia fatídica, se echan las lágrimas el día del entierro del funeral y ahí queda todo en alguna gente. No, Costa Rica, eso no es justo. Y se lo digo a cada uno de nosotros, porque todos en algún momento fallamos. Como sociedad fallamos cuando vemos que le están haciendo un abuso a una persona de la tercera edad y no actuamos. Por ejemplo, como hablábamos en el espacio anterior,
el tema de lo que vivieron las personas de los centros de cuidado o los asilos de ancianos durante el COVID-19. El tema de estar realmente enclaustrados. ¿Ok? También lo vemos cuando sabemos que en nuestras casas, en nuestras familias ocurren episodios de violencia y nadie toma la mano, ni la alza, ni llaman a las autoridades y son cómplices cuando no se da aviso de un delito. También, en este sentido, lo vemos con la situación de vulnerabilidad de muchas personas mayores y que nadie actúa. Y le voy a dar el ejemplo en el tema económico. ¿Cuántas personas durante toda su vida se sacrificaron por sus hijos y hoy dependen de una pensión del régimen no contributivo de la caja? Miles. Miles de personas mayores están viviendo con 70,000, con 80,000 colones, con 90,000 colones, con su pensioncita. Con eso sobreviven y en una casa que, gloria a Dios, sea, en el caso mejor, que sea propia, o arrimados en algún lugar, y con eso tienen que sobrevivir durante un mes. Sí, costarricenses, eso está ocurriendo. Y algunos hijos, más bien hasta si puede, se le llevan la pensión. ¿Cuál nos gusta? Entonces, si nosotros tenemos una obligación con nuestras familias, empecemos dando el ejemplo a nuestros hijos, cómo nosotros nos comportamos con nuestros padres para que en algún momento, cuando nosotros necesitemos, nuestros hijos nos atiendan igual o mucho mejor. Y eso es algo que es inevitable. Les explico por qué, no solamente por el factor del tiempo, sino la sociedad costarricense se está haciendo cada vez más longeva. ¿Qué significa? En este momento, en 2030, vamos a llegar, según las cifras del CONAPAN, que es esta Comisión Nacional para el Adulto Mayor, y donde se pueden interponer las denuncias respectivas de abusos en contra de las personas de la tercera edad, o ciudadanos de oro, como ustedes deseen llamarlos, adultos mayores. Resulta que dicen en esta estadística que para 2030 se estima aproximadamente un 13% de la población de Costa Rica va a ser adulta mayor. 13%, o sea, de cada 10, de cada 100, 13 personas. Pero eso va a ir creciendo. Va a ir creciendo y creciendo y creciendo. Y nosotros lo estamos viendo en nuestra sociedad. Cada vez hay una mejor calidad de vida. Las personas viven más años por factores, obviamente, de alimentación, de la mejora de la infraestructura de salud y demás. ¿Y eso qué va a provocar? Que vamos a llegar a un momento en que más personas van a ser de la tercera edad. Se calcula que para el 2050, 1 de cada 5 personas que vivan en nuestro país va a ser una persona de la tercera edad. Entonces, ¿qué significa esto? Millones de costarricenses que van a estar en esa condición. ¿Y quiénes van a ser para 2050? Usted y yo. Nosotros vamos a ser las personas de la tercera edad. Y si no sembramos ahorita, ¿qué nos espera para futuro? Por lo tanto, veamos la denuncia. Entonces, ahora sí, lo que sucede en Carlos María y yo. Resulta que en este asilo de ancianos hay problemas de administración. ¿Y qué significa este tema de lo que se denuncia? La supuesta situación de la administración que se vive ahí. Bueno, no vamos a juzgar si es cierto, si es... No, simple y llanamente, esa es la denuncia que se hace. Yo no soy el juez correspondiente, entonces va a ser un juez de la República que determine, etc. Lo que sí les puedo decir es que puede ser una situación de alerta, no solamente para ese asilo de ancianos, sino que para todos, para que los familiares estén pendientes de sus seres queridos que están ahí. Sabemos que muchos no pueden darle la calidad de vida y tienen que ir a un asilo de ancianos. Bueno, pero eso no quiere decir que usted lo descuide a ese ser amado, que lo abandone. No, usted tiene que realmente estar al pendiente de que se le dé el tratamiento adecuado, de que esté en buenas condiciones físicas, que se le dé la supervisión médica necesaria, etcétera, etcétera. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. Si hay problemas de administración, también nos corresponde a esos familiares denunciar esos problemas de administración a las autoridades. Y a las autoridades que les corresponde, por supuesto, sancionar los eventuales delitos y faltas que haya en ese lugar. Muy bien.
Pero además de eso, lo que me preocupa también es el tema de violencia que hay en esos lugares. La violencia no es tolerable en ninguno de los sentidos en contra de ningún ser humano, y menos en los que están en vulnerabilidad como las personas de la tercera edad. Por lo tanto, el llamado en este caso del programa es que las personas que tengan suficientes pruebas, que las presenten al Ministerio Público y que digan quiénes son los posibles responsables de los hechos que ustedes están denunciando. Es necesarísimo sentar precedentes y que por supuesto sean sancionadas aquellas personas que son responsables de esta comisión o posible comisión de negligencias, que es una forma de violencia, por ejemplo, la negligencia en no actuar y dejar de manera deliberada la responsabilidad que me corresponde. Por supuesto, también en el tema de la posibilidad de actos, en este caso, pensados para agredir a la persona. O sea, no solamente las negligencias, sino actos dolosos en contra de las personas de la tercera edad. Y también lo que nos corresponde a nosotros es crear una cultura diferente. Y eso empieza por casa. Enséñele a sus hijos a respetar a sus abuelos. Enséñele a sus hijos a escuchar a sus abuelos y a pasar tiempo con ellos. ¿Por qué? Porque todos necesitamos aprender los unos de los otros. También incorporarlos dentro del rol familiar. Que el abuelo o la abuela o la persona de la tercera edad que nosotros tengamos cercana, no lo veamos como algo que nos estorbe, cero. Lo que tenemos que verlos como parte de nuestra familia, porque en realidad es parte de nuestra familia. Nosotros venimos de ahí. Y entonces, ahí comencemos a cortar círculos de violencia. No se puede tolerar la violencia por cuestión de edad. Y especialmente en los que son de nuestra propia sangre. Cerramos con esto a nuestro programa de Tras las Rejas de hoy martes 3 de mayo. La próxima semana tenemos un programa especial porque ya sería con el inicio de gobierno, las perspectivas que nos esperan para esos 4 años y también dando propuestas a los nuevos gobernantes. Tenemos ya el anuncio de varios ministros, de varios cambios, etcétera. Les deseamos mucho suceso a todos, muchos éxitos, que definitivamente hayan cosas de reconocer dentro de muy poco de buenos resultados. Y de verdad que Dios les dé sabiduría para salir adelante en la tarea que van a realizar. Cerramos como siempre con una oración, pidiéndole a Dios Todopoderoso por nuestro país en esta transición y especialmente por las personas mayores que viven en casa. Dios Padre Todopoderoso, para ti la gloria y la honra, mi Señor. Hoy, en este programa, te he pedido, mi Señor, para que tomes el control de todos los ancianos de nuestro país. De esos papitos, de esas mamitas, de estas abuelitos, estas abuelitas, de estas mujeres y hombres que han hecho grande nuestro país. Mira esas manos esforzadas, esas manos tal vez llenas de callos. Durante años ya han trabajado por nosotros. Permítenos a nosotros ayudarles. Danos sabidurías para reconocerles a ellos su experiencia, su amor y sobre todo lo que nos han dado. Que seamos agradecidos los jóvenes con nuestros viejos y que sobre todo les demos nuestro respeto, nuestro cariño y nuestro amor. También te pedimos finalmente, Señor, por las nuevas autoridades, que bendigas a todos y especialmente a nuestro pueblo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias por haber estado entre las rejas. Nos estamos viendo el próximo martes. Que Dios los bendiga y muy buenas noches. Okay, yo, R&B Productions, Mackenzie, yo, a los privados de libertad, yo. Check, son las 6 de la mañana mientras me despierto. Ya no tengo sentimiento ni noción del tiempo. Es otro día más con el mismo sufrimiento. Cuando escucho un maldito que grita, llegó el recuento. Así comienza el día a nivel penitenciario. Pinto y huevo duro es lo que recetan diario. Me mantengo siempre fuerte para el adversario, pues nunca se ven políticos, solo se ven sicarios. Conocí el menosprecio y la falta de aprecio. Estando en prisión, todas las cabezas tienen precio. Te clavan el punzón si faltas el respeto. Por eso cuida bien tus gestos y tu dialecto. Mentes monstruosas encerradas y sus manos nunca fallan. Hasta el soldado más fuerte pierde la vida en batalla. Hay que ser inteligente, espalda pegada a la malla, para que no sea tu madre la que llore en la mañana.
Es lo que se vive en el centro penal. No cualquier persona lo logra aguantar. Son cosas que en la vida tú tienes que pasar para así cualquier apoyo saber ahora valorar. Es lo que se vive en el centro penal. No cualquier persona lo logra aguantar. Son cosas que en la vida tú tienes que pasar para así cualquier apoyo saber ahora valorar. El amor y la amistad no existen en ese mundo. Guarda lo que amas en tu alma muy profundo. Se hace larga la fila de pie casi todo un día para escuchar a tu madre tan solo por un segundo. Lo que más espera un preso es su libertad. Pasan meses, pasan años y preguntan cuánto más. La gente que está a tu lado dicen que no durarás estando en la calle porque tu maldad no saciarás. Estoy desesperado por salir de este infierno. Activé mi lado malo y perdí mi lado tierno. El tiempo pasa y no reacciono. Me busco y no me encuentro. Le pido a Jehová del cielo que se acabe este tormento. Injusticias, he estado en la cárcel a menudo. Intentar ser alguien recto, esto es espada y esto es escudo. Te ponen a prueba, navajas hasta en tus venas y te quitan lo preciado, aunque suene un poco crudo. El aseo aquí se paga igual que las llamadas. Si no tienes cómo hacerlo, a nadie le interesa. Si te metes en problemas, allá tú si te resbalas. No lo pensarás dos veces para brincarte en la cabeza. A ese tipo de personas no les deseo el mal. Agradezco a mi familia que a mi lado siempre está. Tengo el corazón dolido por todo lo cometido. Estoy muy arrepentido y sé que Dios me ayudará. Es lo que se vive en el centro penal. No cualquier persona lo logra aguantar. Son cosas que en la vida tú tienes que pasar para así cualquier apoyo saber ahora valorar. Es lo que se vive en el centro penal. No cualquier persona lo logra aguantar. Son cosas que en la vida tú tienes que pasar para así cualquier apoyo saber ahora valorar. El delito que me iban a acusar era inocente, pero sé que varias veces le hice daño a mucha gente. Ahora busco la manera de ser alguien diferente y no dejarme engañar por los designios de mi mente. De noche y de día le doy gracias a Dios. Quizás salvo mi vida de algo mucho peor. He aprendido a ser humilde y no sentirme superior. Cuando hago obras correctas conmigo estoy mejor. Espero que jamás vuelva a estar en prisión. Creo que con todo ese tiempo he aprendido la lección. Abrí más mis ideas y obtuve inspiración para que todos escuchen la realidad de una canción. Conozco la traición en su máximo esplendor. Me ha partido el corazón lo que era un supuesto amor. El confiar en mí no existe, creo que eso es un error. Ya sané mis cicatrices y ahora me siento mejor. El valor de las cosas las vemos hasta el final. Los tesoros preciosos no los sabemos guardar. El esfuerzo que generes todo te hace lograr. Y si te crees un fracaso pues se vuelve realidad. Es lo que se vive en el centro penal. No cualquier persona lo logra aguantar. Son cosas que en la vida tú tienes que pasar para así cualquier apoyo saber ahora valorar. Es lo que se vive en el centro penal. No cualquier persona lo logra aguantar. Son cosas que en la vida tú tienes que pasar para así cualquier apoyo saber ahora valorar. Eso sería Little John en el micro, yao, en el micro. Saludos para Melesio, Imiseta, Zapata. Saludos para Varilla, saludos para Ángelo Loro. Saludos para todos los compadres, Jordi, el viejo lápiz, para Sobo, para Mariposa. Saludos a todos los compadritos que pronto van a salir de ahí, Dios primero. Yao, saludos para todos mis compadres, también a Sergio, a Ángelo, a Jordan, que siempre son los que apoyan. Saludos a todos ellos, a mi familia, un beso, mamita, te amo. Esto lo estamos haciendo para empezar a sonar. Yao, Mackenzie, yao, el mejor productor, yao, Mackenzie. Saludos para Respect, mi padre, el Tiger, yao. Un saludo para Medina, T-Producer, yao. Eso sería 2022. Check, eso sería, gente. Apoyen bastante. Chao. Saludos también para Aka, Gringo, Yoyo. Fueron compadres reales. Pronto van a salir de ahí. Chao.